Estamos en una época súper confusa en cuanto a tecnología. Por un lado, estamos viendo día a día nuevas tecnologías o nuevos avances de la inteligencia artificial generativa. Mucho marketing, muchas personas que están aprovechando de forma positiva y otros no tan positiva esta tecnología para vendernos nuevas cosas, para contarnos cosas nuevas todos los días sobre cómo avanza esto, pero también a veces para confundirnos muchísimo. Si queremos emprender o incluso si como personas que trabajamos en tecnología queremos hacer una carrera, sea en el mundo corporativo o sea generando nuestro propio emprendimiento, estamos en un punto donde hay tanta información que a veces no sabemos por dónde empezar. Este video lo estoy haciendo no porque yo considere que tengo la única información y el único camino que puedes seguir y la única verdad de lo que está pasando actualmente, pero sí quiero plantear algunas que para mí me parecen verdades casi absolutas, entre comillas, que son importantes de tener en cuenta y que nos podrían ayudar a hacer una brújula para poder tomar esas decisiones relevantes para continuar. Y por supuesto a lo largo de este video también te voy a invitar a dejar tus comentarios acá. Así es que no te pierdas este video y vamos a conversar sobre esto de cómo está evolucionando la tecnología y el software ahora desde que comenzó la inteligencia artificial y cómo esto puede afectar nuestras posibilidades de emprender en este mundo digital. Hace poco más de un mes fue el Google I.O. y fue muy interesante porque hubieron diferentes charlas, incluso algunas de ellas yo hice algunos comentarios por TikTok o por Instagram, pero no había hecho ningún comentario acá en YouTube, que son los videos más extensos donde dejo mi conocimiento, mi experiencia, te voy contando cosas y por supuesto también lo dejo abierto para comentarios. Y dentro de las charlas que son muy interesantes, lo que se muestra en esta conferencia que se hace anualmente, hay una que me pareció muy importante, muy interesante de revisar, que fue de Adam Bender, quien hizo un análisis sobre cómo el software está evolucionando en este momento. Y junto con otra charla que había escuchado en esa conferencia y otras que también vi por allí, ambos, en todos estos casos se destaca algo muy importante y que a muchas personas del mundo de tecnología y personas que se están metiendo en la tecnología gracias a la IA, porque la IA ha derribado muchas barreras para muchas personas para entrar en la tecnología, hay algunos conceptos que se nos olvidan respecto al software, debido a que está esta eliminación de brecha, por decirlo así. Y un poco esta, comillas, paranoia que ha generado la IA de que casi como existe la IA generativa, podemos generar código, entonces todos podemos programar y ya nadie necesita programar. Bueno, aquí hay algunas cosas súper interesantes que hablaban en estos videos y que me parece súper importante destacar para poder empezar a eliminar confusiones. Y esto no quiere decir que yo no crea que la manera en que estamos desarrollando software no esté cambiando. Tampoco quiere decir que no me interese o que no le encuentre valor a usar la inteligencia artificial. Absolutamente, y de hecho he hecho videos, talleres, hablando de cómo usar la IA, pero siempre considerando sus limitantes y también considerando estos aspectos que te voy a comentar. Estos charlistas hablan de que es muy importante considerar de que el software no es solamente programar. Y esto es algo que se le está olvidando a muchas personas que están creando contenido y dando su opinión por redes sociales y medios como estos. Y es que es un gran riesgo el hecho de que tenemos ahora, cualquier persona puede tomar su teléfono como este y empezar a decir miles de cosas y a veces sin siquiera saber lo que está diciendo. Y eso es un punto importante. Y yo desde qué lado te lo digo, desde mi profesión, soy ingeniero de software, soy ingeniero civil en informática, estudié 6 años, he tenido experiencia desarrollando más de 12 años en empresas, en emprendimiento y también un máster de innovación. Es decir, te lo vengo a decir de conocimiento de causa, no de que aprendí a programar con la IA hace 2 o 3 años, ¿me entiendes? Esa es la diferencia y desde ahí te vengo a dar mi opinión y tomándome de la opinión de estas personas que muchas veces también tienen, a lo mejor, no sé cuáles serán sus estudios, pero tienen experiencia trabajando en ello. Y esto es un punto importante, tenemos que empezar a separar, como dicen los dichos más antiguos, la paja del trigo. No todas las informaciones que vemos por las redes son informaciones que realmente nos están ayudando, valga la redundancia, a informarnos sobre esto. Muchas veces nos están confundiendo.
sobre todo a quienes no trabajan en software y se quieren meter a desarrollar. Vuelvo al tema. Sí, puede ser que los programadores se estén acabando, pero programadores es como al mundo de la construcción, casi como el obrero que hace la mezcla del cemento y construye. Más o menos, no totalmente, pero más o menos. Sin embargo, los ingenieros de software, que son personas muy importantes a la hora de hacer software, así como son muy importantes los ingenieros en construcción a la hora que haces un edificio, porque no te recomiendo hacer un edificio sin tener a ingenieros que estén viendo eso, ni arquitectos. En el desarrollo de software también es súper importante tener personas que sean ingenieros de software, no solo programadores, no solo desarrolladores, que a veces los desarrolladores también son ingenieros. Este es un problema que se ha ido produciendo en el mundo del software, donde en cierta manera se han como ido confundiendo los roles, los cargos y todas esas cosas, pero aquí es súper importante. ¿Y por qué te hago esta distinción? No porque quiera menospreciar a las personas que programan, porque hay personas que son programadores y son muy, muy capos. Yo admiro mucho a muchos programadores y programadoras, su habilidad para generar código súper eficiente, por ejemplo. Sin embargo, la persona que estudia ingeniería de software no solamente estudia programación, de hecho son algunos ramos de programación. ¿Y qué es lo que se estudia y qué es después lo que se hace en el mundo corporativo? Si es que te dan las opciones en el lugar donde te toca trabajar, es ver el ciclo de vida del software, por ejemplo, que es algo mucho más grande que programar. Tiene que ver con cómo tú desarrollas el software, cómo tomas los requerimientos, cómo eso lo pasas a los equipos, cómo los equipos van entregando continuamente, que le llaman el continuous integration, que vayan integrando continuamente el código nuevo que están desarrollando con lo que ya existe, y el continuous delivery, que tiene que ver con que se vaya entregando a producción todo este código o estas funcionalidades nuevas que se desarrollan. Pero esa es una parte. También hay una parte que tiene que ver con cómo tú desarrollas la arquitectura del software. Como te decía, no te recomiendo mucho que le digas a un obrero que te construya un edificio. A lo mejor ya te ha pasado que de repente quieres hacer una ampliación en tu casa. A mí me gusta poner el ejemplo de las casas para intentar entender un poco el software, aunque obviamente es del mundo de los átomos a los bits, pero nos sirve como analogía. Si tú le pides a un maestro de carpintero que a lo mejor cree una ampliación en tu casa, puede ser que lo haga bastante bien y que a lo mejor tiene muchas habilidades para poder pulir la madera, para clavar, para todas esas cosas, pero puede ser que hayan detalles de cómo se ensambla con la casa o cómo incluso van las cañerías o las líneas de electricidad que no está considerando este maestro porque no tiene los conocimientos, no sabe de la arquitectura de la construcción que hay en la casa. Y lo mismo pasa en el software. El software no es solamente código, y sobre todo cuando un software va creciendo, tienes que tener una visión sistémica, una visión holística, y esto es algo que comentaba Adam Bender en esta charla del Google I.O. Es importante que ya las personas que desarrollan software tengan una visión más completa de los sistemas, volver a los fundamentos, que es algo que también hemos revisado acá en los videos y en podcast, entender lo que estamos haciendo y no solamente programando. Hay muchísimos programadores y programadoras o desarrolladores y desarrolladores que han aprendido en bootcamps y que está súper bien, pero muchas veces no traen los fundamentos necesarios porque no son ingenieros. Y eso es algo súper importante de comentar y no hacerse leso, como dicen, no ser políticamente correcto. A mí me parece muy importante esto, dejarlo súper claro, y yo insisto que no es para menospreciar a las personas. ¿Y qué otro tipo de cosas también vemos los ingenieros de software? O ingenieros en informática, como se habla, o ingenieros en sistemas, de ahí depende del país. También hablamos de cómo conectar los equipos, las personas, la gestión. El trabajo de desarrollar software tiene mucho que ver con cómo se conectan las personas dentro de los equipos que desarrollan, pero también tienes que entender cómo funcionan los procesos de las empresas, para eso llevarlo al software, y esos procesos que funcionan en las empresas están operados y creados por otras personas. Entonces, el software no es solamente programar. Programar es un pedacito muy pequeñito de desarrollar software. Y eso me parece que es muy
importante que no lo perdamos de vista, sobre todo porque me he encontrado con muchísimas personas que llegan a mi consultora a pedirme cotizaciones de sistemas, a pedirme que les ayude con sus MVPs, pero muchas veces algunas respuestas de algunas personas son: encontré una agencia que esto me lo desarrolla, no sé, por un cuarto del precio que me lo desarrolla un ingeniero, así que me voy con esta agencia. Y me parece súper bien, cada cual elige el camino que le parezca más adecuado. Sin embargo, ojo que una agencia de marketing no necesariamente, puede que sí, pero no necesariamente, ahí depende de las personas que trabajen en ella, van a entender de cómo desarrollar un software. Si es una página web la que quieres desarrollar, posiblemente está súper bien, la van a desarrollar bien bonita y probablemente a lo mejor eficiente, etcétera. Pero si estás desarrollando una plataforma donde además estás incorporando inteligencia artificial que conecta tus distintos sistemas de operaciones, de finanzas, ojo allí. Ojo allí, porque puede ser que lo barato te cueste caro, y eso es un tema súper importante y que también lo he comentado en videos anteriores cuando hemos hablado del riesgo de la IA. La IA nos está haciendo creer que hacer software es súper fácil, y sí, partir un software que antes el probar cosas se nos hacía lento, caro, es una maravilla porque podemos hacer experimentos súper fácil, y yo eso lo defiendo un montón. Pero cuando estamos hablando de construir sistemas para hacer operar una empresa, que ya no, a lo mejor no es de una persona, sino de 10 o 20 o 50 o 1000, ahí hay que tener ojo. Volviendo a la charla de Adam Bender, también es importante pensar el software como un ecosistema que interconecta sistemas. Y esto también es un punto importante. ¿Y por qué hablábamos de que la persona, el ingeniero de software que ve todo este sistema, tiene que tener una visión más holística o una visión sistémica, una visión de arquitectura? A pesar de que en algunos puntos he visto que hablan de no pensemos la arquitectura como ya no pensar en piezas, pero la arquitectura también tiene que ver con el sistema completo. Es decir, tenemos que comenzar a comprender ya como desarrolladores y como ingenieros los sistemas, cómo se van conectando entre ellos. Y también a su vez, cuando estamos desarrollando software, qué arquitectura estamos desarrollando para que este sistema que se conecta con otro sistema pueda escalar, pueda no tener riesgos de seguridad, y así muchos temas. Y de esto mismo también hay algo muy importante que menciona Adam Bender en su charla, y que yo estoy súper de acuerdo, que también un poco lo hemos comentado en videos anteriores aquí en el canal, incluso en el podcast con Ceci, creo que lo vimos, y bueno, y con Anaís, que hemos hablado de ciberseguridad. Justamente tiene que ver con la calidad de lo que estamos desarrollando, y tiene mucho que ver con lo que estaba hablando antes. Si estamos delegando el desarrollo de nuestros sistemas a IAs, que son modelos de lenguaje, que lo que hacen es calcular probabilidades entre tokens de forma muy 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 rápida, pero que no hay una conciencia, y que por otro lado la persona que está dándole instrucciones a esta IA es un vibe coder, como se le llama ahora, que quizás ni siquiera es una persona programadora como la que mencionamos antes, que estudió con un bootcamp o con una carrera técnica, qué sé yo, sino simplemente alguien que aprendió a usar la IA y es súper bueno haciendo prompts. Podemos tener riesgos súper altos en lo que vamos a generar como resultado de esta plataforma, sistema, lo que sea que estemos desarrollando. Porque la calidad del código que estamos desarrollando, para poder mantenerlo, va a ser muy difícil. Probablemente, si esta persona no conoce mucho, a lo mejor no va a agregar tests, suite de tests que justamente nos ayudan a proteger lo que estamos desarrollando, de tal manera cuando se agrega una funcionalidad nueva no se vayan rompiendo otras. Y romper funcionalidades son muchos tipos de errores que se podrían producir. A veces cuando rompemos una funcionalidad, por ejemplo, un botón deja de funcionar, que podría ser lo más típico y lo más visual, lo más evidente. Pero también puede ser que deja de funcionar un sistema de pago o cómo estamos registrando los pagos. De hecho, como un ejemplo que te voy a poner, hace un tiempo supe de una organización, una fundación, que hizo una colecta para animalitos. Y esta colecta iba guardando un contador del dinero que se iba juntando de los pagos que iba haciendo la gente para esta colecta. Entonces dijeron, juntamos 4 millones para estos animalitos, por decir algo, millones de pesos. Y
y celebraron y la gente que asistió al evento también estaba súper contenta y después fueron a revisar y en la cuenta había 1 millón de pesos. ¿Qué pasó? El código que se había desarrollado, Vibe codeando, no fue de la manera correcta, no tuvo a lo mejor test adecuados y a lo mejor primero estaba bien, pero después se rompió al agregar otra funcionalidad y en verdad el contador no estaba funcionando bien porque sumaba todo, las transacciones que entraban correctas y las transacciones que daban error. Entonces sumó mucho más del dinero que se debía y después tenían ahí un problema con los contribuyentes a esta colecta porque podían caer en un problema como de fiabilidad. ¿Cómo te demuestro que en verdad no te estoy robando esos 3 millones faltantes, sino que en realidad me quedó mal hecho mi código Vibe codeado? ¿Me entiendes? Entonces ahí hay un riesgo súper alto que no era algo visible y eso es más riesgoso, algo que estaba por detrás. ¿Y qué hubiera pasado si también un hacker se metiese allí y se robara esa plata que estaban recolectando para los animalitos? Y en este caso estamos hablando de una obra social. ¿Qué pasa con otro tipo de cosas? Con empresas que mueven millones. Muchas pymes mueven millones. No estoy hablando de gigantes empresas. Entonces, eso quería traerte hoy día a colación. Como conclusión, estamos en un momento en el que se está construyendo un poco este nuevo rol de la persona que trabaja desarrollando software. Nosotros como emprendedores y desarrolladores también tenemos que ir entendiendo un poco este rol. No está tan fácil, no tenemos todos la claridad para saber qué es lo que va a pasar, cómo va a moverse este rol, pero sí está claro que es muy importante comprender los fundamentos. Sí está claro también si trabajas con personas que a lo mejor no son de tecnología, puedas explicarle estas cosas con mayor claridad y para eso tenemos que ir leyendo más quizá, aclarando nuestras ideas, analizando, pensando, no solamente usando la IA, también nos puede ayudar. Pero también creo que es un punto importante para la persona que no es desarrolladora, no está tan metida en tecnología, pero que le gusta la tecnología y quiere hacer un emprendimiento. También es muy importante que comience a incorporar esto, a incorporar de que es importante asesorarse por personas que sepan. Y no digo que tengas que ser conmigo en Parsifal Lab, sino con la persona que a ti te parezca de mayor confianza o incluso capacitarte si en realidad sientes que no puedes ser asesorado porque no tienes los recursos, etc. Pero de la misma manera que vamos al médico y no iríamos a un médico que no tiene un título, de la misma forma tenemos que tener ojo en cómo desarrollamos nuestros sistemas. No digo tampoco que tiene que tener el título, pero tienen que ser personas que tengan experiencia haciendo esto y que no solamente hayan aprendido a hacer un prompt y que no solamente creamos que porque metemos nosotros mismos un prompt en una IA, todo esto va a funcionar. Eso es lo importante que te quería entregar hoy día, esta idea. Y que también, por supuesto, me dejes tus comentarios. ¿Qué es lo que opinas sobre cómo está evolucionando este rol del ingeniero de software, de la persona que emprende desarrollando un software? Y también, por supuesto, cómo crees que va a evolucionar la IA generativa, para bien o para mal, en todo este mundo de la creación de productos digitales. Así que dejo abierto allí para el debate y la conversación y por supuesto te dejo invitada a que te suscribas a mi canal de YouTube de Developer a Founder si esta información te ha sido de utilidad.